predicación de este grupo de varones. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. No sé si a ti te ha pasado, a mí me pasa a mí, que de repente pongo a analizar mi vida y digo, ¿por qué las cosas no me salen bien? Porque muchas veces, si estudio la palabra, si leo mi Biblia, trato de hacer lo que Dios me dice, de repente las cosas no me salen bien. De repente tropiezo y tropiezo y tropiezo. Y estoy con un afán, con una preocupación en mi corazón, y estoy orando, meses y meses por lo mismo. Y de repente llegas a la iglesia, está la alabanza, te metes, te hincas, lloras, haces todo y no escuchas la palabra de Dios, no escuchas esa respuesta que estás esperando en tu corazón. Y estás en la iglesia y de repente se suben a dar un testimonio, y es importante que tú escuches los testimonios porque dicen que es para edificarnos. Se suben las señoras, los testimonios, y te dan gracias porque una semana no sabíamos de Hugo y ya apareció el Hugo. Gloria a Dios. No, estaban las costillas o algo. Pero la señora sigue su testimonio y diciendo, gracias Señor, una semana no sabíamos de Hugo y apareció. Y es que yo no puedo vivir sin mi gatito Hugo. Y tú te quedas así como que, ay Señor, ¿por qué no me escuchas a mí? Estás buscando gatitos, o sea, no tienes prioridades, Dios, o cómo te manejas tú, que yo entiendo. Y muchas veces se nos olvida una cosa, que la palabra dice que tú y yo fuimos bendecidos desde antes de la fundación del mundo, con toda bendición espiritual, con toda, dice la palabra. Y dice la palabra que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿por qué no me salen las cosas bien? Lo que tu palabra te quiere decir que no es culpa de Dios, sino es culpa tuya. Y esta noche vamos a hablar de eso. La prédica esta noche se llama Buenas Decisiones. Y para eso vamos a ir a Hechos 1, por favor. Hechos 1. Déjame voy explicando cómo estuvo la historia. Hechos 1 es la continuación de los evangelios. Hechos 1 lo escribe Lucas como una continuación de la historia del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a la tierra, la edificó, murió en una cruz por mí, por nuestros pecados, resucitó el tercer día, estuvo 40 días con los discípulos ministrándoles en el reino de Dios, fue llevado al cielo y prometió regresar. ¿Quién cree que va a regresar? Y de hecho es la continuación de esa historia. De repente los discípulos se encuentran con un problema. Nuestro Dios Jesucristo, ¿cuántos apóstoles escogió? 2. Pero dice la Biblia que eran bastantes, ¿verdad? Eran más de 100, pero 2 eran los principales que estaban ahí, el grupo, el liderazgo. Entonces ellos cuando están en esos 12 discípulos se dan cuenta que necesitan escoger uno más, que habían perdido a uno. Judas había traicionado a Señor Jesucristo, dice la Biblia que se ahorcó, y dice que cayó de un ahorcado, y se pasó a todos. Entonces ellos se ven con la necesidad de escoger un nuevo sucesor. Y vamos a ver cómo lo eligen, ¿qué les parece? Vamos a nuestra Biblia. Dice así, del 21 en adelante, dice, vamos a escoger el discípulo y esto es lo que dice nuestro Señor. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, dice, vamos a escoger uno que haya estado con nosotros desde todo el tiempo, desde que Jesucristo estaba con nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, vamos a alguien que haya estado ahí, que haya visto, que sepa lo que sucedió desde que fue bautizado hasta que fue llevado a la vida. ¿Ok? ¿Estamos? Dice, y señalaron a 2, José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos
es el escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con unos 11 apóstoles. ¿Cómo escogieron? Cuidado, una suerte. En aquel entonces usaban una cajita que tenía piedras. Era una costumbre entre los sacerdotes, tanto de los griegos como de los judíos. Usaban unas piedritas y de repente como caían las piedritas era como según ellos decían que Dios les hablaba. Entonces echaron suertes. Dicen que en las suertes escogieron a Matías. ¿Alguien escuchó hablar de Matías después de este renglón? La Biblia no vuelve a mencionar a Matías después de este renglón. Yo no sé si haya sido una buena elección de los apóstoles, pero sí sé que la Biblia no volvió a llamar, a mencionar a Matías. Y lo que a mí me choca en mi cabeza es que ellos siendo 11 apóstoles, vamos hablando que son 11 apóstoles VIP, top, de los grandes, de los que estaban con Jesús, de los que dormían a su lado, de los que lo conocían, decidieron echar suertes para elegir al sucesor. Muchos dicen que si se hubieran esperado un poco, el 12 natural hubiera sido Pablo. Pero ellos se adelantan, echan suertes y escogen a Matías. Lo interesante de esto es que esto no ha cambiado en la actualidad. Que tú y yo seguimos haciendo lo mismo que los apóstoles. Conocemos de Dios, sabemos de la palabra, sabemos lo que está escrito, sé mi herencia y sin embargo sigo escogiendo depende al azar mi vida. Sigo esperando muchas veces a lo mejor el horóscopo de la mañana, lo que dice el mundo que tengo que hacer. Muchas veces tengo que tomar decisiones importantes y lo que hago es invito a mis amigos, 2 cartones, una cerveza y en medio de la borrachera les platico mi problema y ahí entre todos decidimos qué voy a hacer. Y después digo, ¿por qué no lo hago? Porque no voy siguiendo lo que dice la palabra que tengo que hacer, sino aunque conozco la palabra, aunque estoy ahora como miembro del cuerpo de la iglesia, sigo viviendo y sigo escogiendo mi vida y caminando mi vida como lo hacía antes, porque era lo que me funcionaba, era lo que hacía, era lo que me enseñaron desde niño. Aquí lo interesante de esto es que la misma Biblia habla de los mismos apóstoles tomando otra decisión muy diferente. ¿Qué les parece si vamos ahora a esa? Es Hechos 6, del 1 en adelante, por favor. Hechos 6, del 1 en adelante. Vamos a ver. Fíjense muy bien. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas de la distribución de agua. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. ¿Aquí convocaron? A la multitud de los discípulos. Su iglesia, convocaron a su iglesia, a los demás discípulos que estaban aquí. Tuvieron una junta y les dijeron, fíjense bien, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Cuando se lee este versículo así a la larga van a pensar que a lo mejor los apóstoles se sentían muy chichos y cómo iban a servir yo mesas. No, los discípulos en realidad querían servir y podían haber servido mesas. Lo que pasa es que muchas veces Dios te usa en diferentes áreas en una iglesia. Muchas veces tú no puedes abarcar todas. Entonces, la responsabilidad de la iglesia se tiene que distribuir entre la misma iglesia. Entonces, los discípulos están diciendo, nosotros vamos ocupados en esta área, en la oración, en la enseñanza, ocupamos que nos ayude a salir de la multitud. ¿Ok? Dice, buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó pues la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno del Espíritu Santo,
a Felipe, a Prócoro, a Nicamor, a Timón, a Meneas y a Nicolás. Quiero decirte algo. Estos hombres que escogieron fue una gran elección. No fue como lo de Matías. Uno de los nombres que se menciona ahí fue Esteban. La palabra dice, como digo, hay capítulos en Hechos dedicados a Esteban, que Esteban fue el mejor predicador de toda la iglesia. Aún mejor que Pedro, aún mejor que Juan y que ningún apóstol. Dice la palabra que las multitudes se rendían de la forma que él predicaba, con ese espíritu, con esa pasión, con ese poder. Tanto así que Esteban es el primer mártir de la iglesia. Una gran elección de la multitud. Otro miembro que está mencionado ahí es Felipe. La palabra dice que Felipe fue, cuando la iglesia se dispersó, él le tocó ir a Samaria a compartir la palabra. Más o menos para que ubiques, es como si fueras a predicar a Siria ahorita, ¿verdad? Más o menos así, como ese tipo de gente te vas a encontrar. Y dice la palabra que la ciudad se gozó entera con la predicación de Felipe, que cuando él ponía manos sobre los enfermos eran sanados y los demonios eran expulsados de la gente. Miles se convirtieron. Una gran elección de la multitud. ¿Por qué? La multitud es una buena elección y los discípulos hicieron una mala elección. ¿Cuál es la diferencia entre la decisión que tomaron la multitud y la que tomó los apóstoles? ¿Quién sabe cuál es la diferencia? Acompáñenme, Hechos 2. Hechos 2. Del 17 en adelante. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Qué es profetizar? Es conocer y dar a conocer la voluntad de Dios. ¿Sí? Así es fácil. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos, sean como ustedes, soñarán. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. La diferencia entre la multitud y los discípulos VIP era el Espíritu Santo. Cuando los discípulos tomaron la primera decisión, todavía no llegaba el Espíritu Santo a su vida. Conocían la palabra, conocían las enseñanzas de Jesucristo, pero no había Espíritu Santo en ellos. ¿Quién recuerda eso? ¿Sí lo recuerdan? Muchas veces has tomado malas decisiones en tu vida, en el pasado, porque no había Espíritu Santo en tu corazón. Pero una hora que hay Espíritu Santo en tu corazón, sigues tomando malas decisiones. Porque no nos dejamos llevar por la alianza y la sabiduría del Espíritu Santo en nuestra vida. Nos seguimos moviéndonos de acuerdo a nuestro instinto, a nuestra carnita, a nuestros deseos, y seguimos cometiendo los mismos errores que cometíamos antes de ser cristianos. Los mismos, no igual, los mismos. Seguimos cayendo en lo mismo. ¿Por qué? ¿No es el caso del hombre callar el Espíritu Santo en su corazón? Lo conquistas, dice la palabra. Lo conquistas cuando no lo tomas en cuenta, cuando sigues moviéndote con los impulsos de tu carnita, de tus decisiones, de tus egos, de tu soberbia. En la vida dice que tú debes de tener una vida de victoria, una vida llena de fe. Pero no nomás es con fe que tú debes de tener una vida de victoria, sino es tomar decisiones llenas de fe en tu vida. La vida son decisiones. Muchas veces nos volvemos muy místicos, estamos esperando, Señor, háblanos, y Señor, háblanos, y Señor, habla nuestra vida, Señor, habla nuestra vida, y Señor, nuestra vida, y tú vas a decir, es que te hablo, ¿verdad? ¿Verdad?
te vuelves muy místico muchas veces. Y hoy vamos a ver cómo tomar buenas decisiones según mi palabra. ¿Quién quiere aprender? Amén. Regresémonos entonces con los que tomaron buenas decisiones, Hechos 6 en adelante. Dice así: en aquellos días, como creciera el número de discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos. Primer punto para tomar una buena decisión es que debe de haber un problema. Tú no puedes pretender que Dios te hable en tu vida sin un problema. Muchas veces estás tú, Señor, quiero que me hable, manifiéstate, quiero oír tu voz, y Dios te va a decir, pues, que me hable, ¿verdad? ¿Quieres saber de quién está hablando? ¿Ya? Primero, para empezar a tomar una decisión, lo primer punto tiene que haber un dilema, tiene que haber un problema en el cual tú puedas entonces voltear a Dios y esperar la respuesta de Dios en tu vida. ¿Quién aquí tiene un problema? Digo que todos, ¿no? ¿Quién está libre de problemas? Todos tenemos problemas. Entonces tú eres candidato esta noche para que Dios hable en tu vida. Gracias. Amén. Primero dijimos que haya un problema. Segundo punto, para tomar unas buenas decisiones en tu vida, es el sentido común. ¿Quién sabe qué es el sentido común? El sentido común. Muchas veces tú sales a carretera y a media carretera ponchas. Cuando vas a ver que te das cuenta que le sacaste el aire y te fijaste que ya estaban desguardadas, agarraste tu carro nomás y te partiste. ¿Verdad? Sentido común. Muchas veces nosotros estamos esperando que Dios venga y resuelva nuestra vida cuando Dios dice, hey, ¿qué crees que te puso entre las orejas? Te puso un cerebro. Y es hora de que empieces a utilizar tu cerebro. Sentido común. ¿Verdad? Esto es bien importante, ¿eh? Dios no va a hablar a tu vida para resolver algo que tú puedes resolver con tu cerebro. ¿Quién me sigue hasta aquí? No para que te lo puso. Es para ti, Pablo, que saques lo mejor. No sé si a ti te pasaba, pero a mí sí. Yo no creía en Dios. Y de repente tenía mis exámenes profesionales, no estudiaba nada, me iba de pachanga con los amigos. Y una noche antes estaba, Señor, que este libro caiga en mi cabeza, lléname de sabiduría, lléname de todo. Venga tu esencia, tu unción, Señor. Pues no pasaba nada, ¿verdad? Sentido común. Los cristianos a veces somos muy místicos, mucha fe. Pero también hay que ser lógicos. Ya que tiene sentido común, hay que usar el cerebro. Yo lo puso ahí no de adorno, ni para que hagan los clientes, ni para nada de eso. Sentido común. Tomar buenas decisiones. Muchas veces tienen que ver con sentido común. ¿Y me dice aquí? Sentido común. Tercer punto. Vamos a buscar. Dice, pues, buscar pues hermanos entre vosotros a 7 varones. ¿Por qué crees que le pidieron 7 varones? Los VIP a los títulos. Pues sentido común. O sea, yo ya había dicho, ¿cuántas viudas son las que están desatendidas? Se ocupan más o menos como 7, sentido común. O sea, seguimos con lo mismo, sentido común. No es nada místico, ni porque el 7 es el número de Dios. Pónganse, o sea, en la realidad. O sea, sentido común solamente. Dice, el tercer punto se llama parámetros bíblicos. ¿Okay? Repita conmigo, parámetros bíblicos. Dice aquí, buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Esos son los parámetros. ¿Quién de aquí es soltero?
No te rías, ¿eh? No te rías. Ahorita Mayo, soy soltero, no me casaba. No te rías. Muchos de los solteros dicen, ¿con quién me he de casar? Muchas veces yo entro en ese dilema, ¿me he de casar? ¿Me casaré con uno de los camarones? ¿Tienes una cosa? Cuando tú lo pasas al parámetro bíblico, ¿cómo dice la Biblia que debe ser la esposa? Dice, Ayuda idónea. la ayuda idónea, y dice la Biblia que tanto para hombres como mujeres, dice que deben de amar más a Dios, que es una mujer que ame a Dios. Entonces cuando a mí me preguntan, oye, ¿con quién me tengo que casar? ¿Ama a Dios? ¿Con esta o con esta? ¿Ama a Dios? Sí. ¿Ama a Dios? Sí. Pues entonces con la más bonita, ya que te duermas. Sentido común. Sentido común. Aplica sentido común y aplicas parámetros bíblicos. ¿La Hammer o el Audi? Fíjate, muchas veces a mí me ha tocado, porque me han preguntado, te lo juro que me han preguntado, oye, es que yo soy bien, pero no sé si esté bien. Sí, bueno, ya lo vi, ¿verdad? No sé si esté bien. Yo he orado, le pido a Dios, Señor, yo no sé si esté bien, si soy fiel, Señor. Si no está bien, Señor, mando un ángel que me hable ahorita en la noche. Quiero oír tu voz, Padre, muéstrate. Que me interrumpa en el acto. Que me interrumpa en el acto. Señor, y si yo no tengo una manifestación de esas, entonces entenderé que estás de acuerdo conmigo. Parámetros bíblicos. ¿Cómo dice la Biblia que debe ser uno bien? Marido de una sola. Marido de una sola mujer. Cuando tú vayas a tomar una decisión en tu vida, tiene que ir respaldada por parámetros bíblicos. ¿Cómo se obtienen esos parámetros bíblicos? Te quisiera una receta tremenda, pero tienes que leer. ¿Ya? Tienes que leer tu Biblia. Tienes que dejar de buscar oír la palabra de Dios y empieza a buscarla en un versículo. Señor, tengo esta duda, no sé qué hacer. Déjame ver la vida de lo que me dices tú que hay que hacer. No te hagas tonto, te pongas a escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios está ahí. Dios te puede hablar un versículo, pero es más fácil que agarres tu Biblia y busques el versículo donde ya te está hablando. Dios no va a cambiar nada que está escrito aquí. Ni te va a decir otra cosa que no esté aquí. Si alguien viene y te dice, mira Raúl, yo encontré una cosa que no está escrita en la Biblia, entonces ni me la digas por amor de Dios. ¿Verdad? Empieza a buscar no la palabra de Dios, empieza a buscar un versículo. Y puede ser que Dios te hable, puede ser Dios que escuches en tu corazón, pero es más fácil que escuches un versículo. ¿Verdad? Porque Dios ya habló por medio de sus profetas, por medio de sus evangelistas, y está escrito, y es para ti. Y no te engañes. Dios no va a ir en contra de lo que viene. ¿Verdad? Lo siento, Hugo, no es así. Está esperando la nueva versión. Tercer punto dijimos que eran ¿qué? Parámetros Bíblicos. Parámetros bíblicos. Vamos a seguir nuestra lectura. ¿Qué tipo de trabajo? Dice, y nosotros persistiremos en la oración y le la palabra, agarrando la propuesta a toda la multitud, eligieron a Esteban, a Timoteo y a todos. Bien, muy bien. Dijimos que era, el primero era ¿qué? Había un problema. Dos, sentido común. Parámetros bíblicos. ¿Cómo sé que Dios está hablando en mi corazón? ¿Cómo sé que eso que estoy leyendo, que eso que estoy llegando en mi vida es de Dios? Es algo más, ¿no? Le vamos a hablar y le vamos a llamar persistencia. Persistencia. Pero
ser el 5, regresamos al 4. Antes de la persistencia, vamos a hablar, yo le llamo closet. Al cuarto punto. ¿Cómo? Closet. Closet. No, ese es. ¿Qué fue? No te ayudas, Pones del pechito. no. Que tiene que haber un problema. Que debes de aplicar primero tu sentido común. Que te dio Dios, que te lo puso, todos lo tenemos, nadie diga que estaba así porque no es cierto, lo tienes, a lo mejor sin uso, pero ahí está. 3 parámetros bíblicos. Nuestras decisiones tienen que ir fundamentadas en la palabra, parámetros bíblicos. 4, yo le llamo un closet. Muchas veces tú tomas una decisión y lo que tienes que hacer es muchas veces agarrar esa decisión, y tener un poco de paciencia y meditar muchas veces las malas decisiones en nuestra vida vienen por el apresurarnos a tomar una decisión. Fue lo que le pasó a los discípulos, ¿no? O sea, ya, oye, son 11, hay que afrontar una ahorita, tráiganse las piedras, ¿verdad? Muchas veces tú tienes que tomar esa decisión importante en tu vida, un ratito, y meditar un poco, empezar a ver la conveniencia de esa decisión que estás tomando para tu vida, para la vida de los seres que amas, y meditar un poco. Y muchas veces esperas a que Dios haga algo más, que Dios siga hablando en esa dirección. Paciencia, tener paciencia, y hay que guardar las cosas, intentar darle vueltas, y Dios te va a seguir hablando, te va a seguir mostrando versículos, te va a seguir hablando, entonces vas a poder tomar una buena decisión. ¿Quién sigue aquí? El siguiente punto dijimos que era cuál, que me estaba adelantando. Persistencia. ¿Cómo sé que la decisión que estoy tomando es acertada? Cuando persiste en tu corazón. Muchas veces me casaré, pero esa decisión de si me caso, no me caso, no sé si me voy a casar, no le hace que me quiten el teléfono, no me caso. La persistencia. No, digo a ti, Mario. La persistencia, o sea, muchas veces la idea perdura en tu corazón. Tengo que hacer esto, Señor, no tengo que hacer. Y muchas veces lo sueltas y la idea lo regresa otra vez a ti. Y el Señor insiste. ¿A quién le ha hecho el Señor eso? ¿A quién el Señor le ha dicho? Sí, tú no, y el Señor sí, no. Él no, y tú sí. Hasta que dice, bueno, pues ya entendí. Y muchas veces son buenas decisiones cuando el Señor insiste. Y tú ya lo meditaste, pero te estás rajando y el Señor dice, no, en esto estábamos. ¿Ok? ¿Quién sigue hasta aquí? Persistencia en el corazón. ¿Cuántos puntos llevamos? 5. Faltan 2, no me acuerdo. Mis apuntes. Orden. Persistencia. Un punto muy importante, ¿no? Otra manera de saber que has tomado una buena decisión es cuando trae paz a tu corazón. Hay decisiones que traen paz a tu corazón. Muchas veces no son fáciles, son decisiones duras, difíciles, que te duelen, pero traen paz a tu corazón. Traen tranquilidad. Cuando has tomado una mala decisión, te lo juro que no puedes ni dormir. Estás presionado, no puedes ni dormir. Estás pensando todo el tiempo, ¿por qué no me nadie a la familia? Estás en el teléfono. Bueno, Dios terminará. Sigue. El chiste es que tomes buenas decisiones. Una buena decisión ya lo va a traer paz a tu corazón. ¿Quién decía hasta aquí? Sí. Séptimo punto, y este está bien difícil porque no es
nos cuesta mucho trabajo. Fíjense lo que hicieron. La multitud que dijeron. Ya son por sí, hermano. Sí, dice así. Era no es hebreo, es hecho. Espérame. Es que no me quiere la demás. Ahí la mueve desde allá, está Así como no la usa, ¿de Bluetooth o qué? Dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron la mano. ¿Hicieron con la selección? Pero antes se los llevaron. Hay decisiones muy importantes en tu vida, demasiado importantes. Y en ese tipo de decisiones tienes que llevar esa decisión. Ya cuando lo has meditado, ya cuando tienes paz en tu corazón, ya cuando has pasado todo el proceso, es aconsejable que lo lleves a los pies de tu iglesia. Posiblemente tú puedes preguntarle a algún pastor, a algún hombre del varón de la iglesia que sepas, que conoce los parámetros bíblicos, que conoce los momentos de hoy. Quiero tomar esta decisión. ¿Tú cómo lo ves? No con el compadre de las caguamas, una persona que pueda dar un buen consejo. Dice que ellos tomaron la decisión y lo llamaron a los apóstoles. Oye, discutimos esto, ¿qué te parece? Está bien, muchas veces hay decisiones importantísimas en tu vida, en las cuales tú tienes que esperar una palabra, que muchas veces Dios usa un profeta, un pastor, alguien que dice, ¿sabes qué? Está viendo diciendo, ¿sabes qué? Estás tomando una mala decisión. Cuando tú llevas este proceso de decisiones, tú te llevas la multitud, vas a tener una buena decisión. ¿Cómo termina ese deseo? ¿Cómo termina? ¿El 7? 6-7, ¿qué quiere leer? Decía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes convencían a la fe. Dice que cuando tomaban esa decisión, dice los discípulos crecían grande. Cuando tú tomes una buena decisión en tu vida, basado en lo que Dios quiere, no lo que quiere el mundo, como Dios quiere, los parámetros que Dios te está poniendo, en el proceso que Dios te está marcando, entonces tu vida va a ser fructificada. Habrá fruto en tu vida, habrá resultados, porque estarás tomando buenas decisiones. Dios te trajo este mundo a crecer, a desarrollar espiritualmente. Y la forma en que tú vas a demostrar ese crecimiento a través de tu vida es tomando buenas decisiones. Una vida de éxito es una vida que conlleva una decisión buena, otra 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 decisión buena. ¿Puedes caer? Sí. Pero llévame el camino que lleva. Buenas decisiones. Vamos suponiendo que es un proceso económico dificilísimo. Llegan a tu negocio y dicen, ¿sabes qué te vas a sacar con un no vas a meter este producto, diga, lo va barato, lo robamos de un trailer, échale ganas y te vas a ver un montón de lana. Tú vas a tomar la decisión, ¿lo vendo, no lo vendo, lo acepto, no lo acepto? Uso el sentido común y lo que me dice es robado. Me voy a parar en los bíblicos y dice la Biblia que no está bien, que es una cosa robadas. Pues yo me guío con la decisión, tomo la decisión
y lo rechazo. Cuando yo cierro la puerta a Satanás, es porque Dios tiene una puerta mucho más grande. Amén. Dios lo sabe eso. Amén, amén. Dice la palabra que Él nos ha dado la llave del reino de los cielos. Siempre hay llaveros, todos traemos llavero, ¿no? Sí. Y el que no trae llavero, ¿sabes por qué? Porque no tiene posesión. Porque cuando tú no tienes posesión, porque cuando tú tienes un llavero, esta llave que tengo aquí es de mi casa. Es de mi casa. No, del cinturón de castidad también lo puedes traer. Es mi negocio, o sea, es mío. De nadie más puede tener llaves más que yo. Yo le voy a dar autoridad a quien yo quiera que tenga mis llaves. Yo le doy autoridad a mis hijos sobre lo que yo tengo. Mi hijo puede entrar a mi casa, dormir, agarrar lo que sea, es mi hijo, yo le doy autoridad. Mi hijo puede ir al negocio, comer todas las galletas y papitas que quiera, yo le doy autoridad a pedir llaves. Y Dios me dio autoridad, me dio la llave del reino de los cielos. Yo puedo tomar del reino de los cielos lo que yo quiera. Tengo autoridad, tengo las llaves. Puedo entrar y salir del reino de los cielos, sobre lo espiritual y lo sobrenatural, cuando yo quiera. Entonces, ¿por qué? Estoy tomando decisiones fuera del parámetro bíblico. Estoy tomando decisiones que me están derribando para alcanzar el camino. ¿Quién me sigue esto aquí? No sé si hace tiempo se dieron cuenta, a mí me impactó eso, del heredero creo que era el más apto, de una compañía de México, era un muchacho que era el único heredero único, con todos los millones del mundo, y él decide violar a una sirvienta. Y asustándose por eso, acaba matando. Total, que el cuate le dieron 50 años de cárcel por todos los millones del mundo que tiene. Oye, mira que tenía poder proteger a la mujer que él quisiera, a la hora que él quisiera. ¿Qué pasó? No es que Dios quisiera procesarlo. Él ya lo bendecido en su vida, era millonario. Él tuvo una mala decisión en su vida. Lo que te quiero decir es que tú eres hijo de Dios. Dios está bendecido, tiene las llaves del reino de los cielos, tiene bendición sobrenatural a tu vida, tienes tu vida resuelta, pero lo puedes echar a perder por una mala decisión. ¿Qué es lo que hace el enemigo en tu vida? Engañarte para que tomes malas decisiones. El enemigo no llega y te mete la cartera robada en la bolsa. El enemigo no llega y te da el puñal y te agarra tu mano y te la encaja al otro. El enemigo te incita a tomar malas decisiones. ¿Quieres ser un cristiano exitoso? ¿Quieres ser un cristiano gozando de lo mejor de Dios? Toma buenas decisiones. Lee, conoce, memoriza los parámetros bíblicos. Cualquier problema que tú tengas, infidelidad, deshonestidad, ¿cuál quieres? El que tú quieras está ahí. Tiene más de 2000 años escrita y sigue tan vigente como al principio. Todo el problema está mal. Y tiene marcados los parámetros bíblicos donde tú te puedes mover y donde no te puedes mover. Pues deja de echarle la culpa a Dios. Deja de echarle la culpa a Dios y deja de decir que Dios no te escucha. Porque la Biblia dice que desde el momento que yo abro la boca, desde ese momento Dios ya me escuchó y está respondiendo lo que necesito.
Esto no digo yo, dice la Biblia. Deja de echarle la culpa a Dios y empieza a tomar cuentas de esas cosas. Amén. 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 Uh.